Sean bienvenidos a la presentación de Historia de la Neurociencia. Mi nombre es Ángel Rodríguez y soy estudiante del tercer trimestre de la carrera de Psicología bajo la conducción del profesor Dr. Germán Graterol. Inicio la historia de la neurociencia hablando pues de los egipcios. Esta es una cultura milenaria y ellos pues hicieron su primer descubrimiento fue el del cerebro. Y también, según pues la historia que es de vieja data, también descubrieron algunas enfermedades como la cefalea. Y otro dato curioso es que ellos al cerebro no le daban la importancia como tal. En el periodo cuando iban a momificar, se extraían el cerebro y no prácticamente lo desechaban. Le daban mayor importancia al corazón y a otros órganos vitales, los cuales pues después colocaban al lado del cuerpo con fines para colocarlo en la pirámide o en el sarcófago. Por lo tanto, se pueden decir que son los padres pues, de la neurociencia. Por otra parte, tenemos también un médico griego de suma importancia, Hipócrates. Él calificó al ser humano desde el punto de vista corporal, del carácter de cada uno, y los dividió en 4. Entonces él los clasificó en personas de tipo sanguínea, personas de tipo colérica, personas de tipo melancólica y personas de tipo flemática. No obstante, esa clasificación se mantiene hoy en día. Él también tomó sus estudios basándose en los escritos de Aristóteles. Muy importante esa información. Posteriormente podemos hablar de Galeno de Pérgamo. Galeno de Pérgamo se interesó en demasía por el sistema nervioso y sus estudios pues fueron muy importantes. Posteriormente quiero hablar también de otra persona muy interesante en la historia de la neurociencia, como lo es René Descartes. René Descartes fue un gran estudioso. Se cuenta de él que duraba toda la mañana acostado en cama, meditando y analizando sobre unos procesos matemáticos que fueron muy interesantes. Él se interesó en primer lugar por el estudio del cuerpo y fue el que habló sobre la separación entre cuerpo y alma. Esta última alma llamaba mente. Entonces hablaba de esa dualidad y buscaba pues el equilibrio. Él también fue uno de los grandes meditadores en su época. Entonces René Descartes también contribuyó significativamente al desarrollo o al avance de la historia de la neurociencia en el mundo. Por otra parte, surge en la Edad Media un brillante genio, el genio del Renacimiento llamado Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nació en 1452, fue un gran artista, fue un gran genio y su contribución a la neurociencia se basó en el estudio significativo y profundo de la anatomía del ser humano. Entonces, él también diseccionó cadáveres y estudió todas las partes del cuerpo humano y posteriormente pues las dibujó y creaba pinturas con la mano, con un brazo, piernas. Fue un estudioso muy interesante del ser humano. Murió en 1519 y hasta hoy pues todos sus dibujos con sus escritos contribuyen también al estudio de la medicina y otras ciencias afines a la salud. Posteriormente no podemos dejar por fuera a Camillo Golgi. Camillo Golgi también fue un estudioso del sistema nervioso y descubrió
a las dendritas, a través de la aplicación química del nitrato. Y de ahí un científico español famoso llamado Santiago Ramón y Cajal, partiendo de este estudio, indagó más sobre el cerebro, sobre la sinapsis y sobre el funcionamiento del mismo. Santiago Ramón y Cajal fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en su época. Creo, si no me falla la memoria, hacia 1906. Posteriormente, seguimos avanzando y tenemos a otro estudioso, al profesor de Harvard, Howard Gardner. Howard Gardner desarrolló una teoría muy interesante sobre las inteligencias múltiples y cómo podemos definir la inteligencia. Hay múltiples formas de definirla. Una de ellas es la capacidad que tiene el ser humano de resolver la vida y enfrentar la cotidianidad y cómo en ese diario transitar resuelve problemas. Él clasificó o dividió la inteligencia de la siguiente manera. La clasificó corporal o kinestésica, interpersonal, habló también de la inteligencia lingüística verbal, la lógica matemática, la inteligencia naturalista, habló también de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia visual, espacial y de la inteligencia musical, clasificando pues a los seres humanos en función de sus actitudes, habilidades y destrezas. Entonces, una persona pues con una inteligencia musical elevada puede ser un gran músico, pianista, guitarrista, saxofonista, pueden formar parte pues de una sinfonía muy interesante, y así cada uno. Él también habla de la inteligencia interpersonal y de la inteligencia intrapersonal. Intrapersonal es la relación con uno mismo, con nuestros pensamientos, y la interpersonal es las relaciones con los demás, con nuestros semejantes. Muy interesante esta teoría. Él no descarta, todos tenemos, todos somos parte o todos estamos conformados con esas diferentes inteligencias. Lo que pasa es que hay unas personas que la desarrollan más que otras en función de las aptitudes. Muy interesante. También cabe destacar que la neurociencia se apalanca o se apoya gracias al desarrollo de otras ciencias, como es el caso de la lingüística, como es el caso de la psicología, como es el caso de la anatomía, que es una ciencia muy importante que tiene que ver con la estructura del cuerpo humano, con sus partes, y también está o se enlaza con la biología, que es una ciencia también muy interesante que tiene que ver con el estudio de las células y de todos pues, esos organismos que conforman nuestro cuerpo humano y también el de las otras especies. Muy importante destacar. También tenemos influencia de la tecnología, de la cognitiva y del desarrollo humano como tal. Muy interesante las ciencias afines. También cabe destacar que estamos en el siglo XXI y todavía falta mucho camino por recorrer. Los científicos todavía no han descubierto a ciencia cierta el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Seguimos indagando y sobre todo de nuestro cerebro, que es súper maravilloso. También quiero hablar un poco de Severo Ochoa, un científico muy importante que descubrió a través de un proceso enzimático cómo el ARN influye sobre el ADN. Bueno, para concluir, quiero destacar la importancia que tiene esta asignatura, porque es la historia de la neurociencia y cómo los precursores pues, han aportado y apoyado en esta gran asignatura. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.